No existe eso aquí, de que venga un tigre y decirte, diablo, mami, ¿qué es lo que es? De que un acoso, nada de eso. Cuando tú ves a alguien en la calle que está borracho, lo mejor es llamar directamente a la policía. El más viejo es el que paga. Entonces, ¿a cuál le toca esta vez? Seguimos en Seúl, capital de Corea del Sur. Y en esta ocasión hemos tenido la suerte de recorrer las calles de esta ciudad acompañado de una chica dominicana quien tiene ya más de 6 años viviendo en este país y conociendo su cultura a profundidad. Vamos a explorar un poco de los mercados callejeros, conocer algunas historias de lo que ella personalmente ha vivido y algunas peculiaridades de los coreanos que me parecen muy auténticas y dignas de que se cuenten para que podamos aprender de esta fascinante cultura. Muy buenos días desde Seúl, capital de Corea del Sur. Aquí estoy con Melissa, ¿Qué es lo que, mi gente? quien tiene ya 8 años viviendo en Corea. ¿Correcto, Melissa? Así es. Según me comenta Melissa, que hay aproximadamente 100 dominicanos viviendo, más o menos por ahí. Estamos ahora en la zona de Insadong, que es muy popular porque aquí hay muchas casas de té tradicionales donde mejor se compran los souvenirs. Así que ya ustedes saben, señores, si vienen de viaje, sí o sí tienen que venir a Insadong. Este lugar donde estamos ahora, lo que se hace es un paseo para el que quiera venir de shopping. En los callejones hay restaurantes para tú sentarte, pero más que todo para comprar souvenirs. ¿Y es más turístico o más del local que vive en Corea, por ejemplo? Ambos. Aquí ambos realmente. También hay muchas casas de té y muchos cafés que te sirven postres tradicionales. Y estas mujeres bailando aquí, mira, ¿ves? ¿Promoción? Y ese es como el prototipo de la chica coreana, delgada, blanquita. Aquí tú no vas a ver mujeres corpulentas, a lo mejor, como los países de nosotros. Bueno, No persiguen eso, digamos. sí hay, pero tú sabes que todos los países tienen su estándar de belleza. Ah, ese es el estándar aquí. Y te voy a hacer una pregunta, busca pie aquí, para las mujeres que tú también. ¿Son atractivos los hombres coreanos? Yo siempre he dicho que la nacionalidad no tiene que ver. Personalidad, no nacionalidad. Eso de que la gente de tal país son atractivos. Nacionalidad no, señores. Busquen personalidad. Tú como mujer, Sí. y tú sales a la calle, no existe eso aquí, de que venga un tigre y decirte, diablo, mami, ¿qué es lo que es? De que un acoso, nada de eso. Para nada. Señores, de verdad que cuando a mí me preguntan qué es lo que más me gusta de Corea, yo lo primero que digo es la seguridad. Esa tranquilidad que tú sientes de salir a la 1 de la mañana hablando por teléfono, que no te va a pasar nada, mira, eso no tiene precio. La doña riéndose, mira, ve, ay, 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 ay. Aquí la gente mayor trabaja mucho. Sí, tío. Por eso por fuera, de lado y lado, tiene como la forma de la moneda de 10. Dice ya, shit won, ya, que ya. significa 10 won. Por eso tiene el nombre, como Ya. pan de 10 won. Si tú te encuentras un billete en el suelo, no lo recojas porque la cámara te pueden captar y decir, mira, este desgraciado se robó la vaina. Hay cámaras en toda la ciudad y tú no sabes, por ejemplo, si el dueño dice, ay, se me cayeron, déjame devolverme. Por ejemplo, comida que se ve que es típica coreana. Mira, aquí no se ve un solo extranjero sentadito comiendo. Mira, se está comiendo con cuchara. Tienen, por ejemplo, el pescado, el pulpo también, por ahí el soyu. Siempre hay soyu en la mesa. Mira más o menos los precios también, que se ve bastante bien económico todo. Todo fresquecito. Mira, esos pescados, mira, ven. Pulpo. Increíble, ¿eh? Pata del cerdo. Bueno, no sé si de vaca. Sí. Ah, de vaca. Pink, beef, pork. Oh, pork. Y la oreja. Colágeno tiene eso. Oh, thank you very much. Mira, los tigres se animaron ahí. Oh, mira. Esos son como unos rollitos de bestia, ¿no? Eso se llama kimbap. ¿Qué? Tortilla española de patata, eso. Joder. Korean pancake. ¿Que es como de papa o de qué? Wow, es que esto es otro mundo, señores, ¿eh? Miren este plato de cuchara que se llama el porridge de calabaza. Una textura como distinta, sin duda alguna. Hay algo que yo no distingo, pero que me es familiar. Un dulce como extraño, ¿eh? Mira lo que me aplica aquí Melissa. El famoso concón, como le llaman ustedes en España, raspado o socarrá. Ah, eso, carajo. Socarrá, que es lo que queda del arroz, y nosotros en los países le decimos concón, y mira cómo lo hacen ahí y te lo venden. Mira, qué curioso, como bien decía mi padre, mi hijo, el concón es gourmet. Miren el arroz como lo están haciendo, y el concón al lado lo van guardando y lo meten aquí en esa funda. El chico que está preparando allá a la izquierda, el único coreano que he visto con una barbita, porque todos son como lampinos. Y esta es la barba de dragón. Dominican Republic. Corea dulce de leche. Dulce de leche de Corea. Mira, miel, maíz. Korean man, no No beer, that's right. Y el empaque viene más o menos así, mira, viene empacado.
Mira, curioso, ¿eh? Probando aquí la famosa barba de dragón, un dulce, ¿no? El algodón que uno le daban allá en Dominicana, pero como con una chispita de chocolate adentro. Gracias. Seguimos recorriendo las calles de Seúl, pero me seguía picando el gusanillo de preguntarle más cosas a Melissa. Por ejemplo, el costo de vida para un extranjero en Corea, las oportunidades laborales para nosotros los latinos, algunos temas sobre la seguridad del país y qué tan difícil puede resultarle a un extranjero dominar el idioma coreano y qué tan receptivos están los coreanos en recibir extranjeros en su país. ¿Son guapos los tigres o son muy femeninos? Puede ser, quizá en Corea. El skincare, el cuidado de la piel aquí es bien importante. Ellos quieren verse blancos porque eso es sinónimo de estatus. Mientras más blanca tu piel, es como más Más la rico. realeza de los tiempos de antes. Porque desde los tiempos de antes, las personas de la realeza no cogían sol porque no hacían trabajo al aire libre. Tú me comentabas que ya tú llevas 8 años. 8 años aquí. ¿Y qué tiempo te tomó a ti, como tú decís, ya sé hablar coreano? O sea, ya me defiendo. Unos 4 o 5 años tal vez. ¿Qué? El hablarlo, salir para la calle, ordenar en un restaurante, un café, hablar. 4 años. Más o menos. No es lo mismo el coreano que tú estudias al coreano de la vida diaria, el coloquial. Es lo mismo cuando alguien aprende español. Aprende como la base, pero tú vas a RD y te dicen, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que es mi manito? hermano? Y tú no lo entiendes. Exacto. Ah, ya entendí. Cuando tú ves a alguien en la calle que está borracho, lo mejor es llamar directamente a la policía. No intentar tú meterte a ayudar. Cuando alguien estornuda no se dice salud. No se dice nada. Y dime de lo otro que me llama la atención, a ver si es verdad, que en alguna discoteca piden límite de edad. O sea, como que tú eres mayor de 35, no entra, algo así. Eso es verdad. Una vez yo fui a hacer la prueba con una amiga y mi amiga tenía como 31. Y cuando estaban revisando los ID dijeron no, más de 30 no. Increíble, ¿eh? Lo que es este país, esto es otra cosa. No todas. Y en el caso de oportunidades laborales para gente latina, ¿tan abiertos están en Corea así como que la gente inmigrante vengan, consigan empleo? No es tan difícil si tienes una buena preparación. Por ejemplo, uno de los campos que más se requieren es marketing. Y más es marketing internacional. Siempre se necesita como que el equipo de Latinoamérica, el equipo de Europa y así. Y yo creo que en mercadeo es una de las áreas que más empleo puedes conseguir. En muchas empresas te pueden preguntar lo que es el TOPIK, que es el examen oficial de idioma, que es como el TOEFL del inglés. Pero por lo general te piden un certificado de idioma coreano y ya otros idiomas, inglés, español, francés y así. Un puré de la habichuela roja. Que es algo muy famoso aquí. Ajá. Al inicio yo dije, wow, qué raro, pero después me acordé que nosotros comemos habichuela con dulce y se me pasó. Claro, es verdad, es verdad. Esto que estamos viendo aquí, mira, ¿qué es lo que ella explica? Ok, mira, walnut cake, un waffle. Un waffle por dentro tiene nuez. Oh, ya. ¿Cuánto sale un alquiler normal de un apartamento aquí? Un promedio de algo sencillo. Mínimo tal vez de depósito unos 20 millones de won, casi $15,000. ¡Wow! $12,500. De depósito. Y de renta fácilmente puede ser 1 millón de won, que son $725. Ah, bueno, o sea que la renta no es tan alta, pero el depósito es muy alto. Eso es. Eso es por si tú haces un lío en el apartamento. Exacto. Hay un sistema que se llama One Room, como un cuarto, que es para una sola persona. Es literalmente como un cuadro, ¿no? Como un estudio. Un estudio así te puede costar de depósito 5 millones de won, que serían unos $3,600. Ok. Y de renta mensual, tal vez 500,000 won, que serían $360. Pero ahí no te incluye gas, electricidad, agua. Ya. Bueno, soy modelo, se diría como comercial, que es por ejemplo de hacer anuncios, de productos de maquillaje, de skincare. Yo he trabajado como modelo principal para LG, para Samsung, diferentes dramas como La Reina de las Lágrimas, que yo sé que fue muy famoso. O sea que ellos te verán como exótica. Yo estoy con una agencia de modelos extranjeros aquí en Corea y así se van consiguiendo las oportunidades de casting. ¿Se pica más o menos bien o está medio lenta la vaina? Bien. No hay Déjalo queja. ahí. No hay queja, digamos. No hay queja. Que son amantes de la serie coreana, sobre todo el juego del calamar parte 2. Que La aquí escena específicamente donde el actor que recluta a las personas tira los panes al piso, grabó aquí. Ah, en este sitio. En una escena donde él está entrando se ve ese coffee bean, que es una cafetería, y se grabó allí. Ah, mira qué curioso, sí. Cosa muy peculiar que me dicen por aquí, como un pancake y todo viene como en forma de caca. Y ahí es que tú decías que como nosotros tenemos la habichuela con dulce, Exactamente. ellos hacen un dulce con habichuela. Una pasta.
Una pasta. Ah, mire, verdad, qué curioso. Qué peculiar los inventos que ellos tienen. Mira, a ver, como que van haciendo como cositas así. La gente viene curiosa y los compra. También lo que voy a decir, la pregunta que yo le hacía a Melissa. Si usted me pregunta a mí, usted que me esté viendo soltero ahí, tiguerón, que te conozco, tú mismo que me estás viendo. Pues sí, las chicas son guapas, ¿no? Son bonitas. Pero por favor, si usted viene, pórtese bien, ¿eh? Cuidado. No sé yo si la gente se bañará en este lugar, ¿eh? Por ejemplo, yo veo que esa señora parece que va a meter los pies. Ver esto en medio de la ciudad. Eso es lo más impactante. Y es como que tú tienes este pedazo de oasis. Así como para tú venir a correr en el día. Nadie pescará eso aquí, no sé. Pero tío. Joder. Este tío no es de verdad, ¿eh? A ver cómo se siente el agua. Ah, no, está como templadita, ni fría ni caliente. Voy a decir, y esto posiblemente le caiga bien a las chicas que me estén viendo. Los hombres están en muy buena forma física. O sea, tú ves los hombres fornidos, delgados, fibrosos, más o menos como ese brazo que usted está viendo ahí. No, mentira, eso no iba. No sé si es por un tema de que harán algún servicio militar obligatorio, no lo recuerdo. Pero sí es una realidad que la mayoría de jóvenes tú lo ves derechito, el pecho para adelante, buenos brazos, delgado. Una de las cosas más interesantes es ir a una zona y meterte por los callejones. Porque Correcto. tú no sabes lo que tú puedes encontrar. Hay muchísimos cafés chulísimos, muchos restaurantes. Miren qué curioso este café, un cafecito tradicional, aunque esta gente son un poquito más de té. Mira qué curioso esto. Y ahí está los tenis. Ah, mira qué curioso. Ok. Y aquí son más de té, más que de café. La cultura del café aquí es muy fuerte, pero se bebe más lo que es el ice americano. Como se descuide, se duerme la bestia ahí. Yo hasta una siesta me tiré aquí, señor. Hasta la bestia se durmió. Aquí ya un iced tea. Nosotros le hemos dado duro, no hemos parado. Los golpes de la vida. Wow. No, y que no hemos parado en este viaje. Este viaje ha sido muy fuerte. Y estos son los té tradicionales. Un té de ginger. Jengibre. ¿Tú entiendes que con la próxima embajadora que viene ahora en Corea, se haga como más reuniones entre los dominicanos para cooperar, digamos? Sería bueno, sí. Así tenemos interacción entre nosotros y vamos a ver qué resulta. Estos vienen siendo como los dulces tradicionales coreanos. Que este es como en base de arroz, ¿verdad que sí? Se hace como arroz. Estos eran de los ingredientes que se usaban de antaño. Como esponjositos, sí, no, pues está bien. Otra zona que me daba curiosidad por conocer eran los barrios donde se supone que vive la clase alta en esta ciudad de Seúl, y por ello nos montamos en el metro para ir a conocer el barrio de Gangnam, que se dice que es uno de los lugares con mayor poderío económico de la ciudad, y de este barrio es que viene la popular canción de Gangnam Style que tantas veces hemos escuchado en Latinoamérica. El tema del metro aquí en Seúl, que me dicen que también es un metro muy tecnológico. Me dicen que en el metro es común hacer compras. Ok, esto es... Ah, mira qué curioso. Vamos a probar ahora el metro, a ver qué tal. Hacer transfer en esto y después hacer eso. Ok, perfecto. Sigan viendo. Exactamente. Vamos a ver. Oh, mira cómo luce esto. Estas te las quedas. Ok, curioso lo que está pasando ahora, que el tren parece que está averiado. Me dice Melissa que esto es prácticamente imposible, ¿no? Muy raro que pasa. Eso que las estaciones te la ponen en coreano, en japonés y en inglés. Y en chino. Otro idioma te tiran ahí. Y también las noticias que dan en el altavoz. Ah. Coreano, inglés, chino y japonés. Y japonés, wow. Esta zona donde hemos salido ahora aquí, mira qué pedazo de edificio. Porque esta es la zona de Gangnam, que de ahí es que viene el Gangnam Style. Así es. Aquella canción emblemática de Psy, creo que era aquella. Psy, ajá. Y esta es como la zona de la clase alta de Seúl. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Y esto es como un centro comercial, digamos. Sí. Bueno, aquí hay varios. Está primero Parnas Mall. Después cuando sigamos caminando está Coex Mall, que ahí está la librería de Starfield, que es una de las más bonitas porque tiene una escalera así preciosa. Vamos a echarle un vistazo a esto, que tú tienes buena pinta. Lo único que ya aquí se nota que son las marcas más premium. Ah, mira el Lululemon, mira qué curioso. Mira esta vaina como de Fórmula 1, qué interesante. Mi padre, por ejemplo, que es un fanático a muerte de la Fórmula 1. Lo que no sé qué es lo que pinta Brad Pitt. Es por su película que se estrena el 25 de junio. Ah, ok, ya, es verdad, tienes razón. Ok, mira aquí ya donde empieza la librería.
sea, de verdad tú puedes venir y coger un libro y leerlo, de verdad. Arriba hay un café donde también te puedes sentar. Pero mire, y esta ¿verdad? es la famosa escalera para tirarte la foto. Ah, wow, pero mira qué montaña de libros. Qué spots, exacto, instagramiable. Ay, te van grabando, ya entiendo, mira, mira. Bueno, pues vamos a hacer la del influencer, ¿verdad? Vamos a simular como que soy un influencer, ¿verdad? Y lo que haría un influencer es que lo siguen y entonces empiezan como caminando con él y le hacen como una toma, enseñando como que está subiendo por aquí, ¿verdad? Exactamente. En el momento de que tú sales del mall, entonces tienen esto del Gangnam Style. Es una filita para tirarte la foto y en esa pantalla tienen la música con el video. Wow, o sea que eso sigue vivo hasta el día de hoy. Eso es un ícono de la cultura para hacerse la foto en el famoso Gangnam Style. Ah, pero mira qué curioso, ¿eh? La modernidad que hay en esta zona. Entonces fíjense que aquí usted tiene como el video de YouTube, con el pasito como en caricatura. Claro, porque es el video real, ¿no? Y entonces de este lado la manita y la gente ahí como esperando hacer fila para tomarse su foto. Que todavía al día de hoy esa canción y ese video musical sigue siendo un emblema tanto para ellos como para los extranjeros. El nombre de Gangnam Style viene por esta zona, que es como una zona de clase alta, se llama Gangnam. Entonces sería como el estilo Gangnam, o sea, el estilo de la gente que vive en esta zona, que entiendo yo es la clase alta de aquí de Seúl, Corea. Pero lo que sí es una realidad es que la zona está muy bonita, muy limpia, muy cuidada. Tenemos el gran Tago que le estamos haciendo su fotico aquí en el Gangnam Style, mírenlo ahí. Pero fíjate que todos los edificios son como con cristales afuera, se ve alto, edificio alto, muy futurístico. Son los distintos sectores de esta capital de Corea del Sur. Pero ahora viene una partecita importante. Vamos a ir a probar el tema del Korean Barbecue. Y es que era imposible no dejar de probar algo muy tradicional en la cultura coreana, que son los famosos asados coreanos, o como le llaman ellos, el barbecue coreano. Donde en este restaurante me comentan que guardan la carne dentro de una especie de bambú y con un sartén de hierro en medio de la mesa te cocinan la carne al gusto que desees. Miren la carne, qué interesante, como la sacan del bambú. ¡Uepa! Mira cómo la pone ella ahí también. Primero la cocen como con el lado de la grasita. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. ¡Ay, cerdo! Es panceta de cerdo. Ah, la panceta de cerdo, claro. Very nice, my friend. Thank you very much. You are master of cooking. Oh, mira, entonces ellos te la hacen ahí como poco hecha. Mira la grasita. Entonces tú eres que controla qué nivel de cocción a lo mejor tiene la carne. Por lo general en el barbacoa coreana tú eres quien cocina la carne, pero hay algunos restaurantes donde ellos la cocinan por ti. Pero tú puedes darle al punto que tú quieras. Y con la lechuga normal es que tú entonces digamos que pones la carne y le vas poniendo los aliños. Y este platico es para eso, ¿no? Ahí le pones. Ah, mira la pimienta, claro. Ok, mira qué curioso. Esto es carne res cruda. A veces tiene una yema de huevo arriba, esta vez no la tiene. Está marinado con salsa de soya y aceite de sésamo y pera, pero pera coreana. Yo siento que a mí no me cubre tanto así. Yo lo que hago es que lo rompo y lo amarro. Lo agarro. Ah, ya entiendo. No, pero esa grasita tiene buena pinta, ¿eh? Eso Ay. es el sabor. Diablo, sí. Ah, pero bien. Tírate ahí el coreano. Sí, no, pero tíratelo de nuevo, yo quiero escucharlo. ¿Y República Dominicana cómo se dice? Dominica con pavo. Con pavo. Con pavo. Con pavo. Con pavo. Con Con pavo. pavo es República. Con pavo. Oh, Y en bueno. España se dice supein. Supein. Supen. La van poniendo de este lado para que mantengan el calor. Y no se Ok. cocina de más. Esa- Miren, aquí estoy yo probando y yo digo que solamente con un poquito de sal ya esa carne tiene. Esa carne no necesita más nada, señores. Ahora le dan otro toque, mira, ve, con el ajo. Me imagino yo para que el ajo se vaya disolviendo también ahí. Pues la verdad que la carnita, señores, miren la grasita, miren. Eso está espectacular. ¡Wow! Diablo. Está buena, pero es verdad, como que Pica. pica. Como tiene todo deshidratado, Muy bueno. Picante. los fermentos. Entonces, este otro plato, la carne que explicábamos anteriormente, aquí lo que procede es como que uno lo menea todo ahí, sin mucha ciencia. Es como... Eso es pera coreana. Ah, pera coreana, wow. Me dicen por ahí, Melissa, que cuando tú tengas una mesa, el menor de la mesa es el que se preocupa por servirle
Como que si estamos bebiendo cerveza, el vaso mío está abajo, el menor del grupo, que no importa si es mujer o hombre, es que coge la botella y viene y te sirve. El más viejo es el que paga. Entonces, ¿a cuál le toca esta vez? No se cumple ninguna de las condiciones anteriores. Sí, ella estamos sirviendo. Ella está sirviendo, entonces le toca pagar al mayor. Es curioso, señores, para que ustedes vean. Que literalmente se traduciría como graba la tienda bonita, pero quiere decir como que lo hagas bonito el video, que Claro. quede bonito. Bien, bien, está bien. Alguien se pregunta cuánto hace la dolorosa, la pantalla te lo dice aquí. Todo lo que consumiste, Ahí tú puedes leer todo lo que pediste y aquí el precio. $122 en total o 107 euros. Es lo que viene siendo la cantidad en piensa wones. que comimos 5 personas. Claro, sí, no, yo lo veo bien. Y el que va a pagar la teoría es que es el mayor. Asequible, hombre. Este ya, un postre en este lugar, Korean Desert Café. Míralo ahí. Eso es matcha. Mira, más o menos para que entiendan. Ya tú sabes. Aquí tú pides esta parte donde ya tú lo recoges. Pues miren qué bonita también la tienda. Yo creo que ese vendría siendo el final perfecto de la parte de comida de esta noche. Claro que sí. Uf, miren ahí, señores, los postrecitos. Ay, Dios mío. Y con eso es que vamos a culminar, digamos, ya el día de hoy. Este fue el que pedimos nosotros. Mira qué locura. Ay, Dios mío. Como el verdadero brownie a la moda. He dicho eso, yo creo que mejor le es imposible. Después de la carnita. No está fácil, pero tiene buena. No, tiene buena pinta, mi hermano, tiene buena pinta. Vamos a darle buen provecho, señores. Es que esto en realidad es un frío, o sea, todo eso es hielo. Y por arriba, entonces, es que tiene el helado, la chispita de chocolate, pero todo eso que está ahí es hielo. Entonces, como diríamos en buen dominicano, se podría ver hasta como medio pendejo, porque la mitad del plato es hielo. Un frío de chocolate. Un frío de chocolate. Exactamente. Pero está bueno como quiera, ¿eh? Pero es que cuando tú termines, fíjate cómo tiene el return. O sea que si tú estabas comiendo ahí, lo ideal es que tú lleves la bandeja. Mira cómo te pone ahí retornar. Como que los coreanos lo consideran mala educación. O sea que eso también es un dato importante cuando usted venga a Corea. No deje la comida en la mesa. Fíjense que todo el mundo recoge y lo lleva. Eso es un punto también interesante. Y de las cositas como peculiares que uno va aprendiendo pues de este país. Para que no le tomen sorpresa, ahí se los cuento. Después de este viaje, me llevo mucho más que recuerdos. Me llevo historias, sabores y una nueva forma de ver el mundo. Y es que Corea del Sur es un país que mezcla tradición y modernidad de una forma muy única y auténtica, donde cada rincón que conocimos me contó alguna historia que la llevaré conmigo por la eternidad. Si alguna vez has soñado con venir, no dudes en hacerlo, porque este país no se cuenta, este país se vive. Así que si llegaste hasta este punto del video, amigo mío, te quiero pedir que por favor te suscribas al canal, que igualmente sigas a Melissa en sus redes sociales y no te olvides dejar tu comentario de qué te pareció esta experiencia y qué otras cosas podrías recomendarnos sobre este fascinante país que me he quedado con más ganas de seguir explorando cada rincón del mismo. Nos veremos en una próxima aventura.